Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15, 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 85. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él le respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de la profecía de Miqueas nos muestra cómo el profeta intercede y ruega a Dios por su pueblo, para que arroje los pecados lejos de su vista. Dios responde prometiendo prosperidad y salvación para todos. No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia, y como dice el texto de esta primera lectura, volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas de su mirada, y en una expresión que es una metáfora bellísima, que habla de la misericordia única del buen Dios, afirmará por labios del profeta Miqueas que arrojará nuestros pecados a lo más profundo del océano, que no se acordará de ellos. Hoy nos preguntamos, ¿acaso podemos encontrar seres humanos con los cuales hemos interactuado, compartido en la vida, y que quizás por una debilidad nos hemos equivocado frente a ellos? ¿Tendrán acaso la capacidad de Dios para olvidar nuestros pecados, para no recordar ofensas y para arrojar nuestras faltas de su memoria y tirarlas a lo profundo del océano, como lo dice metafóricamente, simbólicamente, la profecía de Miqueas?
quien tiene esa capacidad de compasión. Con razón, el salmo litúrgico de este día nos invita a reconocer la bondad del Señor y a implorarla diciendo: muéstranos, Señor, tu misericordia. Y el salmista dirá en tono orante: has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, de Israel, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Y culminará diciendo: restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Pero pasamos al Evangelio de San Mateo, cuando Jesús, hablando a la gente, de pronto se presenta una persona espontánea que le habla desde fuera y le dice que su madre y sus familiares están afuera de la casa donde él está predicando y quieren hablar con él. Pero Jesús da una respuesta inesperada, impredecible, que nos cuestiona a todos, cuando dice a su interlocutor, un espontáneo anónimo: ¿quién es mi madre y quién es mi familia los más queridos para mí? Y dice el evangelista Mateo que, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dice: estos son mi madre, estos son mis hermanos, mi familia, mis familiares, y hace alusión directamente a una actitud profundamente valiosa, profundamente importante para Jesús, y es hacer la voluntad del Padre de los cielos. Es la condición sin la cual no podemos ser verdaderos discípulos. Pero hoy lo diré en voz alta: no siempre, es más, muchas veces no es fácil hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, porque no la sabemos discernir, descubrir, entender. Y en segundo término, porque no la queremos asumir, cumplir u obedecer. Es que la voluntad de Dios choca en lo humano con muchos de nuestros criterios personales, donde pensamos desde nuestra inteligencia, nuestra formación, nuestra escala de valores y principios filosóficos, morales, éticos y religiosos, que nuestra vida debe ser direccionada en un sentido que no siempre coincide con lo que Dios nos propone. Coloco un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces una pareja de esposos muy peleados en su voluntad meramente humana quieren divorciarse, separarse, porque riñen, pelean con frecuencia y no se toleran? Pero a veces, escuchándolos como sacerdote, descubro que es un tema más de forma que de fondo, que no hay nada grave en esa relación aparentemente tan conflictiva, y les invito a que hagan la voluntad de Dios, que es bajar la guardia, hacer su corazón humilde, él y ella, aprender a tolerarse y redescubrir un nuevo camino de convivencia. El primero es el camino humano, el de la altivez, el orgullo, el criterio personal: me divorcio, me separo. El segundo es el criterio de la voluntad de Dios: sé humilde, mira compasivamente a tu cónyuge, tolérale, tenle paciencia, compréndele que está en una crisis personal y no se trata de tirar por la borda de un barco años y años de convivencia porque hay una crisis matrimonial de hace algunos meses.
pero seguiremos preguntando cómo discernir la voluntad de Dios, que no siempre es fácil, y te diré que aprende a leer en las circunstancias de tu vida ordinaria, las personas con las que convives, con las que has hablado en este día, los términos, el tono, la entonación que utilizas, de alguna manera el espíritu pacífico, conflictivo, y allí pregúntale al Señor cuál es tu voluntad sobre esta persona normalmente muy cercana a mí, parte de mi cotidianidad, cómo entenderle, cómo hacer tu voluntad de amor, tu voluntad compasiva, tu voluntad paciente frente a esta persona. Pero también discernimos en un segundo momento la voluntad de Dios a partir de las cualidades de liderazgo, de paciencia, de prudencia, de alegría, de paz, de fe, de esperanza que tenemos y que son carismas no para guardarlos de manera egoísta y narcisista, sino para ponerlos al servicio de la comunidad matrimonial, la comunidad familiar, la comunidad de amigos, la comunidad cristiana en la parroquia. Tus carismas, tus dones, no se te han dado simplemente para vanidad personal, sino para ponerlos, colocarlos, usarlos al servicio y en el enriquecimiento de los demás. Pero también en un tercer momento descubrimos, discernimos la voluntad de Dios en la palabra que leemos, en la oración que hacemos frente a Jesús sacramentado, en la Eucaristía que celebramos cada día, en la reconciliación o sacramento de la confesión que tenemos con un ministro ordenado sacerdote, o en el simple examen de conciencia de cada noche, preguntándonos: ¿he sido una persona íntegra, correcta? Si me muriera en esta noche, si Dios me pidiera la vida, he vivido estas últimas 24 horas aprovechando el tiempo, obrando con rectitud de corazón, tendiendo puentes donde antes había levantado muros. He perdonado, he sido compasivo, o por el contrario, he vivido de manera altiva, orgullosa, egoísta, displicente, rumiando amarguras, engordando rencores. Haz ese examen de conciencia a ver Dios qué te dice. En un cuarto momento descubrimos esa voluntad del Padre Dios en el acompañamiento espiritual de un buen sacerdote, una buena religiosa, un buen laico que tenga sabiduría y sentido espiritual, porque no somos juez y parte y necesitamos ser acompañados. Pienso cuántos jóvenes en un momento de crisis han abandonado un seminario, un propósito noble de evangelización, en esa etapa de la vida donde nos mueven tanto las emociones, y tal vez no se dejaron acompañar, apoyar por un buen asesor espiritual que les hubiera guiado en el camino de lo que es la voluntad sabia, perfecta y amorosa de Dios en su vida juvenil. Finalmente, en una quinta circunstancia reconocemos la voluntad de Dios en no pocas situaciones de cruz, que Jesús nos dirá que no hay verdadero seguimiento, cumplimiento de su voluntad, si no nos negamos a nosotros mismos y asumimos la cruz de cada día. No puedes esperar simplemente que la voluntad de Dios está siempre en la prosperidad, los triunfos y éxitos humanos, sino que también reconoce y descubre la voluntad de Dios en tiempos de cruz, de prueba, de exigencia personal. Hoy, para ser muy querido por Jesús, para ser de la familia de Jesús,
para ser tan amado por Jesús como amó a su madre, lo único que Él nos pide es hacer, obedecer, discernir, entender y sobre todo cumplir la voluntad del Padre de los cielos, como siempre lo hizo su Hijo Jesucristo. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.